En otros videos ya hemos visto cómo para los proveedores tenemos básicamente dos formas de hacer pagos. Uno es entrar directamente a la factura y generar el pago, o el otro es entrar en el menú de pagos y crear un pago a un proveedor específico. Pero hay un caso que no hemos contemplado y es un pago en el cual vamos a pagarle a diferentes proveedores. Entonces, normalmente esto es lo que se conoce como una orden de pago y se utiliza mucho cuando vamos a hacer o vamos a cargar un archivo de dispersión en nuestro banco para poder pagar a diferentes proveedores. Esto también podría ser utilizado para la nómina, para pagarle a diferentes empleados con un solo proceso. Entonces, para esto vamos a entrar aquí en pagos, órdenes de pago y vamos a darle crear. Lo primero que encontramos es un tipo y aquí puede ser tipo pago proveedores, tipo pago de nómina, una transferencia u otros. Porque es importante definir si es un pago a proveedor o un pago de nómina, porque normalmente cuando generamos el archivo bancario, este archivo tiene este tipo dentro de los campos. Entonces, en este caso, esto es un pago a proveedor. Luego vamos a encontrar el método de pago, es decir, cómo estamos pagando nosotros. Entonces, normalmente aquí podemos tener varios métodos de pago. Yo tengo creado un método débito interbancario que me permite escoger los bancos que tengo creados también como tipos de documento. Entonces aquí, por ejemplo, el tipo de documento es Bancolombia y obligatoriamente va a estar relacionado a una cuenta bancaria de la empresa. Entonces, vamos a ver el siguiente campo que es la fecha. Entonces, ¿cuándo se va a hacer este pago? Normalmente es el día que se está haciendo la transacción, en este caso 11 de octubre. Y aquí una descripción que puede ser pago prof septiembre. En el caso de que lo que yo voy a pagar o las cuentas que voy a pagar se van a pagar solamente a una persona o a un tercero, podemos llenar este campo de beneficiario y de esta manera todos los pagos que vamos a hacer serán para este beneficiario. Si vamos a pagar diferentes terceros, entonces no debemos seleccionar ningún beneficiario. Este campo de valor total, vamos a ver ahorita cómo funciona. Una vez que tenemos los datos del encabezado completos, entonces nos vamos a ir acá en la parte de transacciones, líneas de pago y asientos contables. Entonces, para colocar las transacciones no es necesario hacerlo una a una, sino que acá en la parte superior izquierda tenemos un botón que se llama buscar movimientos y este buscar movimientos nos va a desplegar un asistente que nos va a ayudar a encontrar todos esos pagos que queremos hacer. Entonces, lo primero que le vamos a indicar es si vamos a buscar los movimientos por fecha de vencimiento o por fecha del asiento. Utilizar la fecha de vencimiento es útil porque nos va a permitir encontrar, por ejemplo, los elementos que se vencen hasta cierto punto. Entonces, porque podemos tener asientos contables que se generaron en septiembre, agosto, pero que tienen una fecha de vencimiento superior al 30 de noviembre y que de pronto no nos interesa pagar todavía. Le voy a colocar 30 de octubre. En este caso nos interesa pagar todo aquello que debemos al 30 de octubre. Luego tenemos aquí tipos de documento y aquí podríamos escoger varios tipos de documento donde estén los asientos contables. Entonces, esto es útil ¿para qué? Por ejemplo, si yo quiero pagar nómina, lo más seguro es que yo busque tipo de documentos que tenga que ver con nómina. Seguridad social. Ahora, si yo estoy pagando un proveedor, lo más posible es que esté buscando facturas de proveedor, notas débito también podría estar buscando, etcétera, etcétera. Entonces, para el ejemplo, voy a tomar solamente las facturas de proveedor y notas de débito de compras. En esta parte de socios vamos a colocar los terceros a los cuales queremos pagarle. Si no queremos colocar ningún tercero o ningún socio, lo que va a pasar es que el sistema va a buscar entre todos los terceros a los que les debamos. Lo mismo acá arriba, si no seleccionamos un tipo de documento específico, pues el sistema nos va a traer todos los movimientos. Luego tenemos este campo de bancos que también es muy importante. Si lo dejamos vacíos, el sistema va a traer todas las cuentas por pagar de todos los terceros. Si por ejemplo nosotros colocáramos aquí el banco BBVA y el banco de Villas, el sistema nos traería las cuentas por pagar de aquellos terceros que al menos tienen una cuenta en estos bancos. Entonces, esto también es útil, por ejemplo, si nosotros queremos pagar las cuentas a personas que tienen bancos Bancolombia con el de nosotros que es Bancolombia, simplemente colocaríamos aquí, tráigame los que tengan Bancolombia.
y lo seleccionaríamos. Para este ejemplo no voy a filtrar por bancos, voy a dejar que cualquier cuenta bancaria se pueda pagar. Luego tenemos aquí el método de pago y acá entonces el sistema también nos pregunta si queremos manejar un método de pago igual o vacío o cualquiera. Entonces muchos de los documentos que hacemos tienen un método de pago. Por ejemplo, cuando hacemos una factura a proveedor, nosotros seleccionamos con qué método le vamos a pagar a ese proveedor. Entonces acá el sistema lo que nos indica es si por ejemplo nosotros queremos buscar los que sean iguales, va a buscar las facturas o los movimientos contables cuyo método de pago sea transferencia de débito interbancario. Aquí lo más recomendable siempre es colocar cualquiera y de esa forma vamos a encontrar todos los documentos. Finalmente podemos colocarle aquí vinculado a una factura o reembolso y en ese caso el sistema solamente nos va a traer aquellos cuentas por pagar que están relacionadas con una factura o una nota. Entonces, si no le marco, pues va a buscar cualquier movimiento que esté bajo cualquier tipo de documento. Entonces, por ahora, para el ejemplo, vamos a utilizar estos parámetros: fecha de vencimiento 30 de octubre, tipo de documento factura proveedor y nota de débito de compras, cualquier método de pago y no importa que esté o no vinculado a una factura. Entonces, luego de hacer esto, le vamos a dar aquí agregar registro y vamos a ver que el sistema nos va a buscar acá y nos va a encontrar 7 registros. Si lo agrupo aquí por tipo de documento, vamos a ver que él me está trayendo factura proveedor 6 y nota de débito de compras un elemento. Si lo quiero agrupar, por ejemplo, por tercero, vamos a ver que aquí tenemos pagos para Compras La Mejor, para la Caja de Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAS y para Arus SA. Entonces, aquí podríamos escoger 1, 2, 3 o incluso podríamos escoger todas las líneas que tenemos aquí. Ya depende de lo que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo solamente quiero pagarle a La Mejor y a esta caja de compensación. Entonces voy a colocar aquí y selecciono estos dos, lo abro aquí y los selecciono. Y estos de Arus los dejo así. Vamos a darle seleccionar y el sistema nos los va a poner acá en esta parte. Adicionalmente nos va a indicar aquí cuál es el valor a pagar, 833.000 pesos, que es lo que pagaríamos si decidimos pagarle a estas personas. Si por ejemplo vemos que alguno de estos finalmente no lo vamos a pagar porque de pronto no nos interesa por el momento hacer el pago, entonces le podemos colocar acá en la X, nos lo quita de acá y también nos recalcula el valor a pagar. Aquí podríamos seguir agregando registros. Si por ejemplo se nos quedó alguna de estas opciones, la marcamos y le damos seleccionar y crear transacciones. Entonces, al crear las transacciones, el sistema aquí nos va a traer todas las líneas que habíamos indicado y acá nos va a decir cuál es el valor a pagar, 1.613.000. Normalmente lo que hacemos cuando utilizamos esta orden de pago es pagar el total de estos comprobantes. Entonces nos fijamos acá en cuál es el total, 1.613.000 y lo colocamos aquí, 1.613.123. Al hacer eso nos va a decir que el valor de la diferencia es 0 y de esta manera podríamos continuar con nuestro pago. Lo siguiente es muy importante y son las líneas de pago. Acá nosotros vemos que tenemos 2 cuentas por pagar para Caja de Compensación Amazonas y 2 por Compras La Mejor. Entonces, cuando vamos a hacer un archivo de pago bancario, lo normal es que estas 2 líneas se conviertan en un solo pago y estas 2 también se conviertan en un solo pago. ¿Qué es lo que mira el sistema? Finalmente que el beneficiario sea el mismo y de acuerdo al beneficiario que tengamos aquí marcado va a agrupar. Entonces, estas 5 elementos se van a convertir en 3 líneas de pago, una por cada proveedor. Ahora, es muy importante tener en cuenta que para poder hacer un pago bancario, pues obviamente tenemos que tener configurada una cuenta bancaria en nuestros terceros. Aquí, por ejemplo, vemos que este tercero no tiene cuenta bancaria, entonces o le creamos una cuenta bancaria a este tercero o tendríamos que sacar este pago de acá porque no va a ser posible pagarlo. Entonces aquí como cambió el pago, vamos a modificar aquí el valor a pagar. 813.000, valor de la diferencia es 0. Otra cosa que podemos hacer teniendo las transacciones es definir si de pronto no vamos a pagar el total por alguno de estos valores. Por ejemplo, supongamos que para esta caja de compensación el valor a pagar es 119.000, pero yo quiero hacer un pago parcial, es decir, no le quiero pagar todos los 119.000, sino que le voy a pagar 110.000 pesos.
Al hacer esto, el sistema me va a decir qué voy a hacer con estos 9.000 pesos, si lo voy a mantener abierto, es decir, va a quedar una cuenta por pagar todavía pendiente para este proveedor de 9.000 pesos, o si voy a marcar la transacción como totalmente pagada y si lo voy a hacer así, a qué cuenta van a ir la diferencia de los 9.000 pesos. Lo normal es que en este caso nosotros vamos a pagar todo el valor de este proveedor. Una vez que tenemos y hemos hecho la revisión de esto, le vamos a dar aquí en confirmar pagos. Y al hacer la confirmación de los pagos, vamos a ver que tenemos línea de pago y cada una de estas líneas nos va a mostrar el valor a pagar para cada tercero. Entonces, lo que les decía anteriormente, estas dos líneas que son de un solo tercero y un solo beneficiario y una sola cuenta bancaria, se va a convertir en una línea por la sumatoria de 476.000 pesos y esta línea compra la mejor se va a convertir en una sola línea por 337.000. Estando en esta parte de las líneas de pago, podemos agregar una descripción, una referencia 2 y una referencia 3. Esto porque algunos bancos permiten colocar hasta 3 referencias en el archivo de pago plano. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría colocar el número de la factura que estoy pagando o el mes que estoy pagando. Voy a colocar, por ejemplo, pagos septiembre y aquí de igual forma pagos sept y aquí le podría colocar alguna otra descripción si lo quiero hacer. Si no, simplemente lo puedo dejar así como está. Una vez que tenemos esto, ya obtenemos todo lo que necesitamos para generar el archivo de pago. Entonces, aquí vamos a generar nuestro archivo de pago que hicimos con la cuenta bancaria y si está configurado el documento, lo vamos a encontrar. Entonces, aquí vamos a ver este va a ser nuestro archivo de pago. Y aquí vamos a encontrar la información del encabezado y en esta parte de abajo vamos a encontrar la información de las líneas que se están pagando. Entonces, con esto podríamos subirlo al Banco Bancolombia y de esa manera podríamos generar el pago de nuestras cuentas por pagar. Es importante que en este punto hagamos el pago en el banco antes de validar la información. Al darle validar, lo que va a pasar es que se van a generar los asientos contables de esta transacción, pero es muy importante que antes de hacerlo vayamos a hacer la transferencia en el banco. ¿Esto por qué? Porque si, por ejemplo, con este archivo vamos a hacer el pago y por alguna razón el sistema está caído o tenemos algún problema, algún error, algún dato que no es correcto, el banco no va a generar el pago. Entonces, lo más recomendable es primero con este archivo ir a hacer nuestro pago en el banco y finalmente cuando todo esté correcto, vamos ahí sí a darle validar. Al hacer esto, ya nuestro pago va a quedar validado. En la parte de aquí vemos los asientos contables y vemos que nos generó 2 asientos contables, uno para cada uno de los terceros. Entonces, en el primer asiento contable, lo que vamos a ver es cómo el sistema nos toma una salida de efectivo del banco 1 por un valor de 476.000 versus la cuenta por pagar que teníamos acá, una para esta línea y otra para esta línea por una sumatoria de 476.000. De igual forma, para el otro asiento contable va a pasar lo mismo. Tenemos acá el asiento que se generó con los valores. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestros pagos realizados y si nos vamos a estas facturas, pues ya van a estar pagas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la factura 11 y la 10 y ya deben estar en un estado pagado, al igual que la 8 y la 9. Acá vemos cómo están la 11, 10, 9 y 8, todas ellas están en estado pagado y lo que se genera aquí es un documento de pago muy similar a lo que teníamos cuando generábamos el pago mediante proveedores pagos o mediante la factura y pago. O sea, es lo mismo, solamente que aquí lo hacemos de una forma masiva
dado que pueden generarse aquí 4 líneas, o si queremos pagar 10, 20, 30, 50, las que necesitemos, lo podemos hacer por el mismo modelo.